Shabbat Shalom Israel, Shabbat Shalom. Enviamos saludos y bendiciones para Congregación del Yo Soy, para Radio Shalom, la estación con el Ruach, y para cada uno de los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, así como para cada uno de nuestros amados Sahim Behayot, de hermanos y hermanas del bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de la República Mexicana. Y bien, quiero compartirles hoy en este día, en este Yom Shabbat, día de reposo, mi comentario a la parashá de esta Shavua, de esta semana, que se intitula Vayesef, y habitó, y que le hemos estado estudiando lo que es el Sefer de Bereshit, Génesis capítulo 37, verso 1, al verso 23 del capítulo 40, así como en el profeta Amós, capítulo 2, verso 6, al verso 8 del capítulo 3. En Tehilín, Salmo 105, y lo que es el Brit Hadasha, el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 1, al verso 31 del capítulo 28. Aleluya. Pero primero vamos a enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Morara Araceli de Morales. Ellos son nuestros Roim Bemorim, pastores y maestros, los que presiden aquí en la Keilah de Yehoshua, congregación el Yo Soy, bajo la cobertura de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, en el sur de Los Ángeles, California, una institución legalmente establecida. Bendiciones abundantes y eternas para ellos en el Shen de Yehoshua HaMashiach. De igual manera para todo el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras, que hoy comparten sus comentarios a la parashá. A nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, que es el levita de la Keilah de Yehoshua, el salmista. Y también a nuestra amada hermana Ajot Luz Ochoa. Bendiciones para ella. Ella es la moderadora de la Keilah de Yehoshua en las diferentes plataformas de las redes sociales. Y bien, puede seguirnos a través de Facebook, Telegram, WhatsApp, de igual manera en lo que es YouTube. Nos puedes seguir por ahí, te puedes suscribir y compartir las enseñanzas y será de gran bendición. Pero bueno, antes de comenzar vamos a darle toda rabá. Muchas gracias al Eterno, Jehová Sebaot. Abacadosh, le damos toda rabá en el Shen de Yehoshua HaMashiach por este día de reposo, este Yom Shabbat, este día de delicia que usted ha creado para nosotros. Gracias, Dios. Le bendecimos, mi Padre. Y ponemos este tiempo, estos comentarios a su parashá, a su bendita Torah, y pedimos que nos ministre, que nos hable, que nos instruya, y que siga corrigiendo y perfeccionando nuestra alma, nuestra vida, nuestro nefesh. Todo esto se lo pedimos en el Shen de Yehoshua HaMashiach, nuestro Melech, nuestro Adón, nuestro Rey y Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, quiero, saqué un pequeño bosquejo de los títulos que encontramos. Muy hermosas estas parashot. Vamos a entrar en una serie de parashot y vamos a estar hablando acerca y referente a la vida de Yosef ben Jacob, José, el hijo de Jacob. Y bueno, él es una figura de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Pero vamos a empezar esta serie de parashot. Son varias que van a hablar acerca de la vida, ministerio y la perfección o la corrección del alma del nefesh de Yosef ben Jacob. Y encontramos así como subtítulos cuando Yosef, junto con sus hermanos, quiénes son, quién nació primero, quién es hijo de quién y todo ello. También encontramos que Yosef tuvo sueños reveladores, proféticos de parte del Eterno. También vemos cuando Yosef es arrojado a una cisterna que no tenía agua. También encontramos la situación entre Yehudá y su nuera Tamar. Y también encontramos que en ellos están las raíces del Mashiach y la monarquía de Israel. También podemos ver a Yehudá que toma conocimiento del embarazo de su nuera Tamar y de cómo sucedieron las cosas cuando fue acusada de adulterio.
También vemos a Joseph, que fue vendido a Misraim, a Egipto. También encontramos cuando Joseph, por no hacer caso a la mujer de Potifar, terminó en prisión, terminó en un calabozo. Y también ahí vemos la porción donde interpreta los sueños del copero y del panadero del rey. Y también podemos encontrar ahí a través de Amos una profecía contra Israel. Y también encontramos en lo que es en los Tejilín, en los Salmos, una tefilá de agradecimiento por las maravillas de Jehová, lo que es el Tejilín 105. Gloria sea al Eterno. Pero bueno, vamos a darle un vistazo a la vida de Yosef ben Jacob, para gloria y honra del Eterno. Nuestra parashá se titula Vayesef, y Vayesef significa y habitó. Y vamos ahí a Bereshit, capítulo 37, verso 1, donde comienza esta parashá. Pero primeramente quiero comentarles que Yosef ben Jacob se encuentra en la galería del Bri Hadasha, en lo que es el Sefer de los Ibrim, en el capítulo 11. Ahí encontramos que Yosef, un hombre de emuná, y nos dice, por la emuná, Yosef. Y vamos a ver qué nos enseña la bendita Torah acerca de la vida de Yosef ben Jacob. Por la emuná, Yosef. Y bueno, vemos que nuestros patriarcas, hombres de emuná, Abraham Avinu, el padre de la emuná, Isaac, heredero de esa misma emuná, y ahora Jacob, también poseedor de esa emuná, y en su descendencia, en Yosef y en los 12 príncipes, fueron formados y llegaron a esa emuná, a esa fe perfecta, a esa fe completa, a lo que es la fe madura. Gloria sea el Eterno. Ahí en el Sefer de Bereshit, capítulo 30, verso 22 al 24, nos hace saber que Jehová Elohim escuchó la tefilá de Rachel, escuchó su oración y abrió su matriz y quedó embarazada y concibió un hijo. Y ese hijo le puso por nombre Yosef, el que añade, diciendo que Jehová me añada otro hijo. Después que Rachel había dado a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán que era necesario que lo dejara partir de regreso a su tierra. Jacob, ya teniendo a Yosef, el primogénito con Rachel, en su corazón tenía el anhelo de volver a su tierra. Sabemos la historia, Labán no lo dejó volver, sino hasta un tiempo después. Y finalmente el Eterno le dijo que era tiempo de que saliera de ahí y volviera a su tierra. Entonces vemos que Jacob, cuando regresa, después de su encuentro con el ángel, después de su encuentro con Esab, su hermano, entonces Jacob continúa su camino. Vimos la historia del problema que sucedió con su hija, y todas las cosas que sucedieron ahí, la venganza de sus hijos. Y finalmente vemos que Jacob se asentó en el área donde vivió su padre Abraham, ahí en Canaán, ahí en Hebrón, después de todas las vicisitudes que tuvo que vivir, que tuvo que pasar, para que su nombre fuese cambiado y él recibiese bendición. Entonces Hebrón era la ciudad de donde su padre Isaac había acercado a mucha gente con éxito a servir a Jehová. Bien sabemos que Jacob estudió Torah con Heber, ben Shem, hijo de Shem. Él conoció Torah, estudió Torah y enseñaba Torah. Y obviamente se la enseñó a sus hijos, pero mayormente a su talmid, a su hijo Yosef. Entonces Jacob deseaba continuar con la obra de Abraham a través de Isaac, enseñar a lo que es la gente la bendita Torah, la Emet, la verdad de las Escrituras, y ponerlos bajo la protección de la Shekinah del Eterno. Pues por lo que ya había vivido, era testigo y había vivido en carne propia, Jacob,
sabía de la cobertura del Eterno, de sus promesas cumplidas, y deseaba correr y anunciar a todos las maravillas del Eterno, sus testimonios. Entonces, por lo tanto, Jacob se estableció en Hebrón, donde tenía en su seno, en su corazón, la esperanza de ser un hombre exitoso en la bendita Torah, y no solamente en saberle ponerla por obra, sino de influenciar a la sociedad, a la humanidad, con la bendita Torah, para que le sirvieran de todo su corazón al Eterno. Entonces la intención de Jacob era la de disfrutar los últimos años que le quedaban, pues ya que ya estaba en edad avanzada y quería vivir en paz. Pero como bien sabemos, Jehová Sebaot no ve bien que un sádic, un justo, conduzca una vida relajada y muy tranquila. Entonces Jehová le dijo: ¿no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el Olam Jabá, que deseas disfrutar de una vida tranquila aquí también en la tierra? Ciertamente, como hemos estado estudiando, todo ser humano viene a esta dimensión de los vivos, al Tikkun Nefesh, a la corrección de su alma, al Lech Lechá, a encontrarse consigo mismo, con su identidad en el Eterno, en esta era mesiánica, en su identidad en el Mashiach. Y como nos relata la bendita Torah, Yosef era el hijo favorito de Jacob, por encima de sus 10 hijos que ya tenía. Él era el 11º, pero es el hijo que tuvo en su vejez, y el primer hijo de Rachel, su primogénito. Rachel era la principal de sus esposas en su corazón. Él la amaba desde que la conoció, y había trabajado por ella 7 años, y después otros 7 años. Bueno, además Joseph era un hijo muy especial para Jacob. Nos dicen los sabios que era la combinación de sus otros 10 hijos. Esa combinación estaba en Joseph, y Jacob veía en él la continuidad de su persona. En él veía que podía dejar un legado, porque se interesaba Joseph en las cosas de la bendita Torah, y Jacob quería dejar ese legado. Él era, aparte de su hijo consentido o preferido, era su mejor discípulo. Y bueno, no solamente heredó sus facciones faciales, no solamente eran muy parecidos físicamente, sino sus historias de vida eran muy parecidas, estuvieron marcadas y eran muy similares. Vamos a ver unos ejemplos. La madre de Jacob era estéril al principio. La madre de Joseph también fue estéril al principio. Y nuestros sabios señalan que ambos hijos fueron resultado de algo sobrenatural, de un milagro del Eterno. Otro ejemplo, el hermano de Jacob, Esaf, lo odiaba. Y así mismo pasó con Joseph. Sus hermanos desarrollaron un odio, un aborrecimiento hacia Joseph. El hermano de Jacob, Esaf, intentó matarlo. Los hermanos de Joseph también intentaron matarlo. Jacob se hizo rico, Joseph también se hizo rico y poderoso, y esto prueba que Jehová Elohim protegía tanto a Jacob como a Joseph de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Había una protección divina, la Shekinah sobre ellos. Y bueno, ellos eran perseguidos y en situaciones en desventaja en algunas ocasiones, pero el Eterno siempre les dio la victoria. Recién después de salir de la tierra de Israel, Jacob se casó y tuvo hijos en un país extranjero. A Joseph le sucedió lo mismo. Y esto prueba la proximidad, la presencia, la Shekinah, tanto de Jacob como de Joseph. Y ahí vemos las similitudes. Tanto Jacob como Joseph fueron acompañados por ángeles. La afirmación anterior hace referencia al recibimiento de los dos grupos de ángeles que visitaron a Jacob cuando volvía a Eretz Israel, a la tierra de Israel, y al encuentro de Joseph con los ángeles camino a Shechem en busca
de sus hermanos, como bien hemos leído en la bendita Torá. Jacob fue bendecido en un sueño, el sueño profético de la escalera, que la conocemos como la escalera de Jacob. Ahí anunciaba la grandeza futura, un sueño profético para Jacob, promesas de parte del Eterno, y Joseph se consagró a través de un sueño, al interpretar el sueño de Faraón, rey de Egipto. Y sabemos que también Joseph tuvo sueños de joven. El Eterno le estaba haciendo saber lo que sucedería con él a través del sueño del sol, la luna, las estrellas y de los 12 manejos de cebada. Y bueno, esto demuestra que Jehová realizó milagros por medio de ellos para que ellos fueran elevados, engrandecidos y posesionados por gracia y favor del eterno Jehová Sebaot. También vemos que el suegro de Jacob, Labán, fue bendecido a través de Jacob. Y el suegro de Joseph, Potifar, también fue bendecido cuando Joseph estuvo en sus dominios, en su hogar. Así que Jacob y Joseph fueron tan grandiosos que hasta los malvados, los rasha, fueron bendecidos cuando este par de justos estuvieron en medio de ellos. Jacob viajó a Misraim, Joseph viajó a Misraim. Y bueno, por su santidad, la Shekinah lo acompañó hasta donde fue. A ambos la presencia del Eterno los acompañó, los llevó y los trajo, porque el Eterno así lo dijo: yo te llevaré y te haré volver a este lugar. Y así sucedió. También vemos que Joseph fue vendido, y aquí es donde entran sus demás hermanos, pero en especial Shimón ben Jacob, el primogénito con Lía. Y entonces vemos que Shimón y Leví, dos de ellos, planean matar a Joseph. Estamos hablando de Reubén, el primogénito con Lía. Pero Shimón y Leví, ellos planearon asesinar a Joseph. Pero Rubén entró ahí a escena y sugiere cambiar el procedimiento contra su hermano. Y entonces les dice que no lo mataran, que no había necesidad, que solamente le dieran un escarmiento para que aprendiera a no exaltarse a los ojos de ellos, supuestamente porque tenían celos de que Jacob tenía su corazón inclinado hacia él. Y bueno, tomaron la decisión de arrojarlo a un pozo, y posteriormente Yehudá lo vende a una caravana de ismaelitas, y estos ismaelitas se lo llevaron para Misraim. Y los hermanos, el resto de los hermanos mancharon la túnica de colores que le había hecho Jacob a Joseph con sangre de un cabrito, y se lo llevaron a Jacob, a su padre, diciéndole y haciéndole pensar que había sido atacado por una fiera en el campo y había sido asesinado, y que solamente la túnica había quedado, y es lo que le entregaron. Y entonces vamos a ver qué tipifica ese pozo, qué era en ese tiempo y qué puede ser en este tiempo para nosotros. Vemos que dos hermanos quieren matarlo de tajo, de una forma directa. Pero también vemos un tercero, a Rubén, el primogénito de Lea, que quiere defenderlo e intercede por él y negocia con sus hermanos un castigo menor. Y la conclusión fue tirarlo al pozo. ¿Cuánto tiempo estuvo? No sabemos. ¿Qué encontró adentro? Tampoco lo sabemos. Los jajamín, los sabios de Torah, nos dicen que había serpientes, escorpiones, animales venenosos ahí dentro, pero que el mismo Eterno lo salvó. Entonces no hacía falta matar a Joseph, según Rubén. Solamente necesitaba aprender una lección. Aquí podemos ver algo que nos explica Rashi, por qué Rubén quería salvar a Joseph, por qué no quería que lo asesinaran. Su deseo era regresárselo vivo a su padre. También la bendita Torah nos dice que Rubén no estaba ahí.
Y los sabios nos dicen, con respecto a esto, vamos a ver qué dice la bendita Torah en Bereshit 37, 29, 30, cuando Rubén volvió al pozo. Yosef ya no estaba ahí. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, Yosef no está allí en el pozo. ¿Y yo a dónde iré? Rasgó sus vestiduras. Se indignó. El que lo había salvado de que fuese asesinado, de pronto estaba ausente en el momento que lo vendieron. ¿Por qué se fue? ¿Qué era lo importante que tenía que hacer? ¿Qué era más importante que salvar la vida de su hermano? ¿Qué estaba pasando con la vida de Rubén? Dicen los sabios de Torah que Rubén se alejó para hacer teshuvah, ayunando y vistiendo de silicio, como un duelo, para reflexionar por un episodio que tocamos la parashat pasada, en lo que es la deshonra con Bilha, lo que sucedió con Bilha, la concubina de su padre. Entonces Rubén fue a hacer teshuvah para redimirse a sí mismo, cuando un hermano suyo estaba en el pozo. Finalmente él quería rescatarlo, y encontramos un libro que se le conoce como libro apócrifo, encontrado en las cuevas de Qumran, que es el testamento de los 12 patriarcas, y ahí Rubén también habla de este asunto, de lo que sucedió y de cómo estuvo en un duelo, llorando por su pecado y en una penitencia de 7 años. Entonces el golpe para él fue fuerte emocionalmente, no tenía estabilidad emocional, estaba pasando un proceso difícil, estaba pasando su duelo por su transgresión, y eso nos explica por qué no estaba ahí, por qué estaba haciendo teshuvah, por qué estaba distraído, por qué no podía concentrarse. Entonces, ese pozo no era cualquier lugar. Un hermano está en un pozo y está solo. Podemos ver que el pozo para las mitologías tiene que ver con el reino inferior, o el acceso al inframundo, o al mundo de los muertos. También podemos ver que psicológicamente el pozo se relaciona con lo inconsciente, con lo oculto, con lo que se esconde y es inaccesible para la vida cotidiana, para las demás personas. Y podemos preguntarnos, ¿quién no ha tenido alguna vez la sensación de haber caído en un pozo? Vemos que el salmista en el Tejilín Salmos número 40 habla de ello. Pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó, y me sacó del pozo, del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, y me puso mis pies sobre peña. ¿Quién no ha tenido alguna vez esta sensación de estar en un pozo del cual no se puede salir? Entonces lo que también debemos saber, mis hermanos, que del pozo no se puede salir solo. Tiene que haber una ayuda. En este tiempo nos ayuda el Eterno, pero ahí físicamente metido en una fosa, en un pozo, Rubén tenía la responsabilidad de sacarlo de ahí, pero no estaba. Tenía otras prioridades, estaba ocupado en otras cosas y se olvidó de su hermano. Y cuando retorna, se rasga las vestiduras, pero ya era tarde. Ya era tarde. Y ninguna señal de duelo reemplaza la responsabilidad de hacerse cargo de un hermano menor en el momento en que ese hermano lo necesita. Y así podemos aprender en estos tiempos. Cuántas veces ponemos como excusas que tenemos muchas ocupaciones, que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, que estamos pasando procesos y nos olvidamos de los procesos de los demás. Hay circunstancias que nos obligan a no priorizarnos a nosotros mismos, porque el mandamiento es: ama al Eterno de todo tu corazón, de toda tu mente, tu fuerza, tu alma, por sobre todas tus cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa tremenda. No podemos escudarnos o protegernos, no podemos evadir nuestras responsabilidades. Tenemos que ayudar a quien está en un pozo.
¿Cuántas veces ponemos excusas acerca de nuestros gastos para no darle sedacá a quien tiene necesidad de ello? ¿Cuántas veces anteponemos nuestras obligaciones sociales y argumentamos que no tenemos tiempo de ir a visitar a nuestros padres cuando lo necesitan, cuando ellos esperan a alguien que vaya a darles una palabra de ánimo, de aliento, a hacerles un servicio en su salud, cortarles las uñas, el cabello, etcétera? ¿Cuántas veces nosotros agrandamos nuestras propias necesidades para excusarnos y no ver realmente las necesidades de otros que tienen mayor necesidad? ¿Cuántas veces somos como Rubén? Pero también otras cuantas veces nos toca estar como Yosef, deseando que alguien vaya a nuestro rescate y nos quedamos esperando ahí. Entonces son cosas que tenemos que poner en la balanza y llevar una vida equilibrada delante del eterno Jehová Sebaot. Entonces, al volver él, se lamentó y rasgó sus vestiduras, pero ciertamente ya era tarde. Yosef ya no estaba, fue vendido, fue llevado como esclavo a Misraim. Y esa historia de que llegó a Misraim terminó con 400 años de opresión y tortura. Y podemos pensar en esto. Una presencia a tiempo puede cambiar una historia. El estar en el momento correcto, preciso y justo puede cambiar la historia de alguien que se encuentra en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Finalmente alabamos al Eterno porque vemos ese mismo libro el libro de los apócrifos. De las cuevas de Qumran encontramos el testamento de Yosef y podemos leer ahí, vamos a leer lo que es el primer versículo del testamento de Yosef. Dice que cuando iba a morir convocó a sus hijos y a sus hermanos y les dijo: hijos y hermanos míos, escúchenme, escuchen al amado de Israel, presten oídos, hijos, a vuestro padre. Yo vi en mi vida la envidia y la muerte, pero no me desvié por la fidelidad del Señor. Mis hermanos me odiaron, pero el Señor me amó. Ellos quisieron matarme, pero Jehová, el Elohim de mis padres, me guardó. A una cisterna me aventaron, pero el Eterno me sacó de ahí. Fui vendido como esclavo, pero el Adón me liberó. Fui llevado a la cautividad, pero su mano poderosa me ayudó. Me sentí agobiado por el hambre, pero el Eterno me alimentó. Estuve solo, pero Elohim me consoló. Estaba enfermo, pero el Eterno Jehová Sebaot me sanó. Yacía encarcelado, pero el Salvador se apiadó de mí. Entre grilletes estaba, pero el Eterno me desató. Aleluya, mis amados hermanos. Así podemos ver el agradecimiento de Yosef al Eterno. Y así podemos entender que él entendió y comprendió y sufrió la corrección de su alma. Y eso lo hace ver y lo hace ser un hombre justo a los ojos de Jehová. Y un hombre de emuná. Y así como dice el Sheliach, Shaulo, que también ahí en el Brit Hadasha nos habla de los procesos que tuvo que pasar. Estuvo en cárceles, estuvo en prisiones, estuvo en azotes, pero también se encontró consigo mismo y sufrió la corrección de su alma. El salmista nos dice ahí en el Tehilín 105, versos del 1 al 4, se los quiero leer. Cuando él dice: agradezcan a Jehová, invoquen su nombre, hagan conocidas sus obras entre los gentiles, canten a él, canten Halel, alabanzas, y alaben acerca de todas sus maravillas. Gloria en su nombre Kadosh. Todos los que buscan a Jehová tengan corazón alegre. Busquen a Jehová y sean fortalecidos. Busquen su rostro continuamente y agradezcanle siempre sus favores, sus misericordias.
Amados Ahin de Hayod, esta es parte de la vida de Yosef. Seguiremos con esta serie de parashot, de porciones de la escritura semanales, estudiando la vida de él y viendo la sombra profética, la sombra mesiánica en él, y será de gran bendición. Que el Eterno os bendiga y os guarde. Con su favor y su misericordia nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel, y recuerda, si nos sintonizas a través de cualquiera de las plataformas y pasas por YouTube, déjanos tu like y suscríbete. Shabbat Shalom, Leir Raot, hasta pronto, Israel. Amén.